¿Nos podría explicar o comentar este fenómeno de las dichosas cábalas que existen en el fútbol? Lo que pasa es que el fútbol es una actividad lúdica. Entonces, como es lúdico, no se pueden tener resultados o pre-resultados. Es un ambiente de azar, es un ambiente incierto. Terreno propicio para que quienes lo practican, sean los técnicos y los jugadores básicamente, tengan ciertas normativas, entre comillas, de observancia. Más bien esto de las cábalas vino desde el sur del continente con los argentinos, cuyos directores técnicos también impusieron la moda de la chaqueta y el traje formal. Pero las cábalas vienen a ser algo como, dicen los psicólogos, que el hombre cuando va a emprender alguna situación de tipo lúdico, como los jugadores de póker, por ejemplo, o de casino, la reiteración de ciertos hábitos que posiblemente le darían éxito. Pero realmente lo que sucede en el fútbol es que esto le da seguridad. Y no es que la gente de fútbol sea insegura, ni mucho menos. Pero como reitero, como es una actividad lúdica, la gente necesita afianzarse a sí mismo en algo que no esté muy bien determinado. Y entonces son las cábalas. Es decir, el levantarse, el repetir ciertos hábitos, que cuando se conocen a veces, para la gente que no está metida en el fútbol, considere como algunas manías sin mucho sustento, ¿no? Como por ejemplo Bilardo, que hacía repetir la misma forma de bajar del autobús, que le atiendan los mismos meseros, que se respete la lógica del ingreso al comedor, igual que vayan patrullando los mismos motociclistas, que paren en la misma esquina, que se cambie el disco, es decir, una rutina secuencial que le va dando seguridad al plantel. Es lo mismo en la ropa. Entonces hay técnicos, por ejemplo, en Ecuador me contaba un utilero que Dragan Miranovic, para ser más actuales, el técnico que estuvo frente al Aucas, él, por ejemplo, el traje que usaba no lo mandaba a lavar, incluyendo los calcetines, por 1 o 2 meses hasta cuando el equipo perdía. Y Ernesto Guerra, otro de los técnicos prestigiosos, tenía mucho cuidado al bañarse, porque decía que cuando se le caía el jabón mientras se duchaba, ese partido era perdido, y los descalabros del Nacional comenzaron por ahí. O Fossati, la forma de orar, quién tiene que orar en el camerino, porque se reza un Ave María o un Padre Nuestro, y siempre tiene que ser un jugador el que dé la voz. Y si ese jugador se lesiona, si está ese jugador en el hospital o está suspendido, entonces todas estas serie de cosas que, bueno, el buen católico no puede estar con cábalas. Es decir, la mayoría de gente, en cambio, yo veo que ya el santiguarse no lo toma como un rito católico, sino como una cábala, como un hábito. Usted ve gente que sale de darle una patada al rival y sale santiguándose de la cancha. Son cosas que a veces, al mezclar religión con fútbol, que de hecho se junta mucho, ¿no? Luis Fernando Suárez decía que tenía en cambio otro criterio sobre la religión. Él decía, yo voy a misa, no le voy a pedir a Dios, yo le voy a ofrecer mi trabajo. Y claro, Dios no es futbolero, porque imagínense cómo estaría. Pero, por ejemplo, entonces, él no iba porque si no voy a misa me va a ir mal en el fútbol o voy a perder el partido, sino que voy a ofrecer mi trabajo y pedirle tal vez al comienzo de la semana que tenga la suficiente claridad mental para planificar bien mis cosas. Entonces, ese punto es bien entendido desde el punto de vista católico o religioso. También hay otros, por ejemplo, dentro del fútbol el ambiente del vestuario es algo sagrado. Es un círculo en donde no se admite gente extraña. Porque en el fútbol, aunque ustedes no lo crean, en los grandes equipos, en las selecciones, cuando una persona pide acceso al vestuario, lo primero que le preguntan es, ¿eres buena espalda o no? Y uno tiene que ser sincero, porque también hay que tener suerte. No porque esté fulano o sutano el equipo pierde, pero definitivamente si usted ingresa a una final o a un partido importante y el equipo pierde, usted queda ya estigmatizado como una persona que tiene malas energías. Entonces, por eso, inclusive, los capitanes de los equipos ven con muy mala cara que vengan gente extraña a los vestuarios. Lo mismo es en los zapatos, es el ritual. Y claro, el futbolista, por más escéptico que sea, porque sí hay gente escéptica dentro del fútbol, termina incluyéndose en este ritual colectivo.
Es decir, los puestos son los mismos, la hora de llegada es lo mismo, las camisetas llevan el mismo número, son los mismos rituales. Quien se sale de ese ritual, ya al grupo le hace sentir inseguro, y mucho más a él. Entonces este es el contexto en que se desenvuelven las cábalas, que es parte del ritual futbolístico. Una cábala, además, para que sea cábala no debe ser conocida. Se conocen después, sí, pero es uno de los requisitos. Entonces desde ponerse una venda en la mano, hay hábitos poco higiénicos, como por ejemplo antes de salir en el Estadio Olímpico se acostumbraba, antes de salir en el túnel, hay gente que orina, otros que se peinan de una u otra manera, otros que se anudan los cordones de maneras singulares, gente que toma agua, que no toma agua, que por ejemplo Aguinaga solía tener dos imágenes, una de la Virgen del Quinche en la derecha y la Dolorosa en la izquierda, estaba entre la canilla, y esas imágenes, o también el ritual de los santos, que prácticamente en un rincón del vestuario el kinesiólogo o el utilero, que es el personal de mayor confianza, tiene imágenes del Divino Niño, imágenes de santos que son velados, y eso sí sigue un ritual, etcétera, etcétera. Y es muy habitual también que la religión a veces, digamos, por necesidad o por pedido de los jugadores, deba tener o vincularse al fútbol, como en el caso de Liga, que tiene un oratorio en la cancha del Aucas, que tiene una capilla, y digamos la religión y la cábala y todo esto conforman lo que denominamos el folclore del fútbol. No me he acostumbrado a ese tipo de cosas, siempre buscar lo normal de apegarse al trabajo y a lo que puede hacer uno antes de la fecha. No sé, alguna oración antes de empezar. El rezo, eso es siempre, creo que siempre hay que pedirle a Dios por la salud, para que dentro del partido no suceda nada, ningún tipo de lesión, y más que todo, creo que eso es lo que todos los jugadores le pedimos. ¿No? No. ¿Alguna oración, algo? No. ¿Eso de los zapatos o no? Las mismas medias. Las mismas medias. Sí, pero igual, o sea, no es por tema de cábala, nada, sino que simplemente yo lo que hago es recomendarme a Dios, no tema que me saque bien después de un partido. Bueno, yo creo que a veces para uno es lo más difícil es la oración. Una oración a Dios, se dan fuerzas en los camerinos. No, primeramente siempre es bueno recordarse a Dios antes de un partido para que no haya ningún tipo de lesiones, fracturas en que uno pueda lamentar, pero todo, creo que cábala es una cosa que uno creo que da de pensar, recordarse a Dios para que no haya médico. Cábala horas antes de algún partido. Sí, siempre acostumbro a con Dios, para agradecerle siempre por lo que tengo, y para que no haya siempre dentro de la cancha.